a Max Weber, que es un autor alemán, y pues es de la misma línea, digamos, también es funcionalista, solo que la verdad aquí sí se nota el trabajo distinto de un alemán respecto pues al estadounidense Parsons, si bien pueden ser mucho más compatibles sus formas de pensar y tener muchas similitudes y demás, por supuesto el pensamiento de Max Weber es mucho más complejo. Eh, Ay Dios, es que perdone, ¿cómo interrumpe que entren tarde? Ok, bueno, Max Weber, y ojo, se dice Weber porque en Alemania la W no se pronuncia como G, sino como V, como V labiodental. Ok, bueno, pues Max Weber nace en 1864 y muere en 1920, o sea que vivió un pedacito todavía de siglo XX. Como pueden ver, fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo. Piensen siempre cuando hacemos sobre todo pues estas reflexiones acerca de estos personajes, en particular pues todavía los del siglo XIX, principios del XX, tenían como esta formación mucho más general, digamos, podían como recuperar cosas de muchas otras materias, no era tan especializada como lo es ahora. Y pues esto sí tenía también grandes virtudes porque tenían como una visión global más completa y compleja de la que existe ahora. No menos importante es que su padre fue jurista. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, a fin de cuentas, Weber sí venía de una familia, pues, con poder, buen poder adquisitivo. Eran negociantes de telas, pero bueno, finalmente su padre sí estuvo metido en el mundo de la política, fue diputado de un grupo liberal de derecha. La madre era una mujer culta, religiosa, pero interesada por los problemas sociales. Y pues bueno, obviamente eso le permite al autor que vamos a revisar ahora, a Max Weber, acceder a una gran biblioteca con muchos autores y pues empezar una carrera universitaria en la Facultad de Derecho, que era pues un poco como descontado, ¿no? Una persona con una familia adinerada, culta y demás, pues como que lo más lógico es que fuera a la universidad, donde estudia lo que ya mencioné y no voy a repetir. Y después, en 1883, que en realidad estaba muy joven, no estaba por cumplir los 20 años, hace su servicio militar, empieza como soldado, pero pues termina como oficial. Y bueno, es él, aquí lo pueden ver. En el 89 obtiene el doctorado en Derecho y él hace muchos, la parte histórica para ver es muy importante. Ahora lo van a ver con otras obras, ¿no? Y además el hombre era políglota, habla un montón de idiomas. Era realmente una persona muy, muy culta. Eh, y acuérdense que él era como el ídolo de Parsons. Ah, bueno, aprende italiano, español. En el 91 escribe la historia agraria romana en relación con el derecho público y privado. Y empieza como una carrera ya más en forma en la Facultad de Derecho. En el 93 se casa, pues era muy joven. Acuérdense que los tiempos ahí, como que todo eso esos tiempos eran distintos a los que vivimos hoy en día. En el 94 ya se convierte en profesor de economía política en la Universidad de Friburgo, pero aquí viene pues un problema que no es menor. Tiene una enfermedad nerviosa muy fuerte y de hecho esa enfermedad va a aparecer continuamente. Si ustedes ven, vive pocos años, realmente no es un hombre muy, muy longevo y tiene que estar en reposo por 4 años. Pero después de eso el hombre regresa con una fuerza magna y escribe este que es uno de sus libros más importantes, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y es muy interesante, bueno, nosotros viniendo de una tradición católica, más allá de que seamos o no católicos, la tradición de la que venimos, porque nos conquistaron los españoles, pues es el catolicismo, muy distinto de los anglosajones,
que conquistaron la parte norte del continente, ¿no? Y eso marca diferencias en nuestra visión del mundo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos y por supuesto en la relación con el dinero, ¿no? Es una obra muy, muy interesante. Uy, chispas, perdón. De brinco. Ay, pongo esta foto que es un poco macabra, pero bueno, es ya Weber muerto en 1905. Si se fijan, les pongo una línea del tiempo porque justo no vivió como muchos años. Publica la segunda parte de este libro que les digo que fue muy, muy importante, un parteaguas, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. 2 años después se retira de la docencia y se dedica a hacer sus investigaciones y en 1909 publica otro libro que es también muy, muy importante, que es Economía y Sociedad. Y ahí obviamente pues hace todo un vínculo entre sus características de sociólogo y de economista. Para 1910, pues se manifiesta contra la ideología racista, como por eso, si se fijaron que era un liberal de derecha, es decir, era moderado el pensamiento de derecha de este hombre. Y bueno, pues él está en contra justo de estas cuestiones racistas. Viene la Primera Guerra Mundial y él dirige los hospitales del ejército en Heidelberg y por supuesto, pues como cualquiera que vive una guerra, su visión sobre la guerra y demás, pues no es la mejor. Y eso contribuye otra vez a que él tenga problemas de salud, ¿no? Esta cuestión de los nervios y de no estar siempre al 100% de sus cabales es algo que lo persigue, digamos, pues a lo largo de su vida. El próximo semestre, cuando veamos Althusser, van a ver, pues es otro hombre pobre, otro pensador, él es francés, que también vive los estragos de la guerra y marca muchas cosas de su vida. Pero bueno, ya eso será en un futuro. Eh, y bueno, no, ahí sigue con su carrera, va a Múnich, sigue desarrollándose como sociólogo, pero en 1920 se muere por neumonía. Entonces, como ven, pues sí es una vida que no es muy, muy larga. La teoría de Max Weber se conoce como teoría comprensiva o interpretativa y pues dada su formación tiene muchas repercusiones en el derecho y ya vieron sus primeras obras como tenían que ver con, con aspectos históricos. La historia tiene mucho, mucho peso. La filosofía, la economía, la historia y la sociología de la educación, ¿no? En todos estos en cuanto a la sociología, no se dedicó a escribir sobre educación como tal, está dispersa en su obra todas las cuestiones educativas. Y que es algo importante de su teoría, es que enfatiza el análisis de la acción del sujeto o actor o agente para estudiar y explicar la sociedad. Esto es algo súper importante y distintivo porque más que hablar solo de instituciones, sí habla de esa acción del sujeto que al unirse con otros sujetos, pues explica la forma de ser, la forma de estructurarse de una sociedad. Y visibiliza, a diferencia de Durkheim y Marx, cuestiones que ellos no consideraron como es esta de la subjetividad. O sea, finalmente para Durkheim el individuo era importante en tanto se sacrificaba para que la sociedad fuera, funcionara. En el caso de Marx, el sujeto de Marx era el proletariado, es decir, no era un individuo, sino un grupo de individuos. En ese sentido, es que su teoría comprensiva es importante porque habla de estas decisiones subjetivas y hace un análisis del sujeto como individuo y hace un análisis además sobre sus acciones racionales. Entonces, bueno, aquí en este primer planteamiento, pues sería importante que retomáramos estas dos cuestiones, la de la subjetividad entendida como sentimientos, emociones y por supuesto también procesos de conocimiento. Parecería que no están ligados, pero por supuesto que están ligados. No es lo mismo, piensen aprender en una época en donde
la letra con sangre entra a otra en donde podemos discutir, ver, apreciar distintos puntos de vista, más allá de que los compartamos o no. Y habla de este término que es fundamental en la teoría de Weber, que es la racionalidad, que le entiende como un procedimiento para llegar a un fin mediante un medio. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esta noción. Eh, Weber consolida un aspecto de la sociología al centrarse justo en aspectos microsociales. No son como los grandes temas, piensen otra vez en Durkheim y Marx, que vamos a verlo después, pero bueno, a los que conozcan algo de él, se refieren más a problemas macro. Él empieza a ver este microcosmos. Y algo muy importante, rompe con la tradición positivista, para que vean cuántos juegos pueden haber, ¿no? Si bien comparte cosas con Parsons y con Durkheim, su tradición de pensamiento no es positivista, porque aunque sí le da un peso y una importancia al contexto histórico, va a realzar el análisis del individuo y de la acción social. Y eso es muy importante. El positivismo, que es una de las tantas cosas que lo caracterizan, bueno, uno, el método científico, que es súper riguroso y que por supuesto él pone también en tela de juicio algunas cosas respecto a ello. Eh, y es esta idea de que la sociedad siempre va avanzando, progresando hacia el infinito, ¿no? Prácticamente, al plantear al individuo como un ser que tiene una acción que incide en lo social, rompe con esta tradición, porque pone en jaque, digamos, esa idea de una sociedad que sea monolítica, ¿sale? Y entonces, pues para él no existe relación directa entre el conocimiento y el mundo. El acceso a la realidad va a estar entonces siempre mediado por el contexto sociocultural y el lenguaje, ¿sale? O sea, el mundo y el conocimiento no son como algo inmediato, están mediados por lo que piensa y la historia que tiene cada sujeto y pues cada persona, ¿no? Cada historia de vida va a influir en la toma de decisiones, en la elección de soluciones, en las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida. Entonces, a ver, por ejemplo, este es un autor en el que yo no comparto muchas cosas, pero por ejemplo, esta parte me parece muy interesante y la comparto porque, por supuesto, no existe la objetividad. Junto con este autor, estoy de acuerdo en que la subjetividad siempre está jugando y de manera permanente. Lo único es que hay que tener como la capacidad de ser honestos intelectualmente para reconocer que está puesta ahí la subjetividad y eso pues va a darle validez a lo que estemos pensando o proponiendo. Para Weber, las ciencias sociales tienen que emitir juicios de hecho, nuevamente contraponiéndose a la tradición positivista, y no juicios de valor, es decir, esta visión subjetiva. Pero ven, aunque no deben estar estos juicios de valor, no deja de reconocer que existe esta visión subjetiva y propone diferenciar por eso entre ciencia y política. De hecho, tiene un libro que se llama El científico y el político, que también es muy importante y que a todos los que estudiamos en ciencias políticas y sociales nos dejan de cajón leer. Y bueno, a diferencia de Durkheim, piensa que los sujetos sí tienen la libertad para realizar acciones y transformar su contexto. Ojo, cuando se habla de transformación, no está hablando de las grandes transformaciones que propone el marxismo, ¿no? Sino de esa transformación del contexto más inmediato. Y como ya les decía, pues no habla de lleno de la educación, pero está como en diversos textos se aborda esta cuestión y tiene muchos estudios sobre la religión, porque de hecho pues hay aspectos que digamos se traslapan de estos dos mundos. Ve la sociología, por supuesto, como una ciencia, pero de comprensión interpretativa de la acción social. Es decir, sí es un hecho, pero es un hecho interpretable. Y de ahí que sobresalga esta relación entre el yo y la sociedad como procesos que se están comunicando
Y en esos procesos de comunicación hay un simbolismo entre actores sociales. Obviamente, las personas de una misma cultura comparten esos simbolismos y por eso es que pueden intercambiar puntos de vista, ideas, aunque sean distintas, ¿no? Pero tienen, digamos, este mismo código. Reconoce a los sujetos como históricos y cambiantes y que van, esto va a depender de su cultura y entorno, como ya lo habían hecho Durkheim y Marx, ¿no? Es interesante aquí porque aunque son, por ejemplo, pues Durkheim un autor conservador y Marx un autor liberal y progresista, comparten ciertos aspectos. Entonces, para que vean que no hay pensamientos que sean como monolíticos, ¿no? Eso es muy importante y es importante reflejarlo por eso también en los trabajos, ¿no? No matizar cuando hacemos algo, emitimos alguna opinión. Y por eso entonces la realidad social y la sociedad va a estar hecha por un complejo de interacciones entre sujetos, ¿sale? Y a diferencia de muchos otros autores que no definen sociedad, si se fijan, aunque él es conservador, él sí define sociedad y que tiene que ver con esta interacción entre sujetos. Ahora bien, respecto a la educación, ¿qué nos comenta o señala Max Weber? Pues bueno, que cada sistema educativo, Estado y sociedad impone a los jóvenes un estilo de vida. Y hay pues tantas nociones de educación, pues también como estados y personas hay, ¿no? La élite o grupo en el poder impone normalmente, con su dominación política, un tipo ideal de educación. Y eso, pues, imagínense, es un pensador del siglo XIX, siglo XX, eso que hoy en día, lamentablemente, como si fuera el hilo negro y es una estupidez, manejan como, oh, los libros nuevos están ideologizados, pues es una reverenda idiotez. Todos los libros de texto y todos los libros, como toda la educación desde hace siglos, tienen la impronta del grupo que está en el poder. No se necesitan como muchas neuronas para saber eso. Lamentablemente, pues para que vean cómo los autores sirven para leer la realidad actual, entonces, y para cuestionar las tonterías que los medios masivos dominantes plantean. Entonces, para que vean cómo pueden echar mano de esto para leer la realidad actual. Y de ahí que es esta cuestión, esta idea de la dominación va a ser central en la concepción educativa de Weber. Ya van a ver después, él maneja tres tipos de dominación. Y bueno, hay tres aspectos que son muy importantes para la educación en el marco de la teoría sociológica de Weber. Uno es la relación estructural que hay entre iglesia y escuela. Dos, los diferentes tipos de educación que hay según la élite que está en el poder, y les digo aquí que plantea estos tres tipos, y las relaciones entre la escuela y la burocracia. Y esta cuestión de la burocracia es fundamental en Weber. ¿Por qué? Porque la burocracia que implica la rutinización de una manera de llevar a cabo una tarea. ¿Y qué significa rutinizar? Significa hacer que las cosas permanezcan. Una rutina significa que no hay cambios o alteraciones. De ahí que la escuela sea conservadora, ¿sale? Es por eso fundamental. Por eso es que hasta abajo les digo que burocracia pues es un concepto central como aspecto de organización capitalista que la fomenta porque, como les digo, es justo en esos pequeños aparentes detalles que no tienen importancia donde se gesta la rutina y la rutina, que es lo que permite que haya procesos predecibles, que se estandaricen procesos y que las cosas no cambien. Eso es a lo que tiende la rutina. Siempre con... Ay, perdón, es que llevo horas ya hablando después de dar clases desde las 7. Espérenme tantito. Bueno, la administración burocrática implica una dominación debido al saber que representa su carácter racional fundamental, ¿no? Que es esto de lo que les hablaba.
La relación saber-poder está condicionada por el saber de la especialidad, es decir, un burócrata, mientras más especializado esté en un tema, pues por supuesto va a tener más poder. No sé si les ha pasado, pero si trabajan muchos de ustedes, pues sabrán que hay ahí está ese pequeño experto que es al que no dejan ir. ¿Por qué? Porque es el que tiene ese, como dicen los gringos, know-how, y pues el saber es poder, y eso no es una novedad, ¿no? También es algo que desde los griegos se sabía. Y bueno, esa burocracia y el soberano, por supuesto, o el dirigente político que la utiliza, va a acrecentar su poder mediante el saber de servicio o el famoso secreto profesional. Por eso es que la administración burocrática es la experiencia más racional, porque cuando ejerce una dominación, echa mano de qué? De la precisión, de la continuidad, de la disciplina, del rigor y de la confianza, de la rutinización de la que les hablaba en la lámina anterior. Para Max Weber existen tres tipos de dominación, como ya les decía. Está la dominación racional, y esa dominación racional se funda en la legalidad y el mando de los políticos elegidos por un sistema de representación popular. Está el sistema tradicional de dominación, que se funda en la santidad de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos, es decir, es una autoridad tradicional, como lo fue, piensen por la relación que había entre iglesia y poder político, poco a poco se fue limpiando a lo largo de los siglos, pero en realidad el poder político y el poder religioso estuvieron imbrincados durante siglos, ¿no? Piensen en las monarquías. El monarca se supone que es el representante de Dios en la tierra. Entonces, ahí cómo están mezclados estos poderes. A eso alude este poder tradicional. Y en la dominación carismática, esa se funda en el heroísmo o ejemplaridad de una persona y las ordenaciones que crea. Un ejemplo de ello, pues, son, por ejemplo, los líderes carismáticos de la Revolución Mexicana, ¿no? Piensen en, pues bueno, los como naturales serían Zapata y Pancho Villa, aunque ellos no logran, al final, no logran subir al poder, pero digamos como carisma que dejan todo un legado, ahí está, y tan sigue estando que se sigue hablando de ellos como libertadores y como héroes que propugnaron por la repartición justa de la tierra, ¿no? Y ay, ya no me acuerdo si aquí acaba, no. Él, antes que Parsons, habla de esta cuestión de la estratificación social, que va a estar siempre determinada por el tipo de educación y sus fines. Y establece tres dimensiones: la clase, el estatus y el partido. Obviamente la clase va a estar determinada por lo económico, y el estatus va a estar determinado por el ambiente social. El partido político, obviamente, pues es el que va a estar determinado por lo político, y señala que para él estas clases sociales en el capitalismo van a existir en relación con su posición en la producción o mercado, y que son situaciones de intercambio recíproco y beneficio mutuo. Si ven aquí, obviamente, pues al ser de derecha y conservador, pues también quería que esa división, lo que está escondido en esta última frase que señalo, pues es la división social del trabajo, ¿no? Él propugna también por esta división social del trabajo, está a favor de ella, digamos. Y por eso es que define como también estas clases, estatus y partidos. Y creo que es todo de esta lámina, sí. Y pues ahí, hasta ahí sería todo, chicos. Esto es a grandes rasgos. En esos tres tipos de dominación van a corresponder tres tipos de educación. Ay, espérenme que ahora ya no puedo. Aquí, dejar de compartir. Ok. ¿Tienen algún comentario? ¿No? Bueno, ese es Max Weber. Supongo que no han leído todavía nada.